Lo llamaron justicia, pero fue realmente una advertencia. Una advertencia escrita en fuego, humo y en gritos. Durante siglos, la participación no era solo un lugar de muerte, era un escenario, donde el miedo gobernaba y Merci se quemó con la carne. ¿Y la parte más escalofriante? Cualquiera podría terminar en las llamas. Las cuerdas cavan en la piel. Las pesadas cadenas de hierro se bloquean alrededor del cuello, el pecho y los brazos, sosteniendo el cuerpo recto y quieto. A sus pies, heno, madera seca y trapos empapados en aceite esperan como una bestia hambrienta, lista para alimentarse de llamas. Los verdugos se mueven lentamente, casi con calma. Uno tira de las cuerdas, asegurándose de que nada pueda soltarse. Otro apila la madera con cuidado para que el fuego se extienda cada vez más. No se apresuran, esto no es accidente. Es un espectáculo, un ritual hecho para llenar a la multitud de miedo. La gente mira desde todos los lados. Algunos miran sin parpadear. Otros miran, pero siguen mirando hacia atrás. Nadie habla en voz alta, pero el aire se siente pesado, como si toda la ciudad estuviera conteniendo la respiración. La estaca se eleva como un trono cruel y el condenado se sienta en ella sin elegir. El fuego ni siquiera ha comenzado, pero todos pueden sentirlo venir. Y una vez que se encendió el fuego, no había vuelta atrás. Mucho antes de que las brujas gritaran en las llamas, el fuego ya había sido elegido como el juez más despiadado del mundo. En la antigua Babilonia y Asiria, las llamas fueron vistas como la ira de los dioses, un castigo enviado desde los cielos. En Egipto, las mujeres acusadas de adulterio o traición fueron arrojadas al fuego sin piedad. Entre los druidas celtas se ofrecieron vidas humanas a sus dioses, quemados como un don sagrado. Incluso en Grecia y Roma, burning fue una advertencia pública, utilizada en esclavos que se rebelaron y traidores que se atrevieron a elevarse contra el Estado. No importaba la tierra o el idioma. En todo el mundo, el fuego fue elegido por una razón, no dejó nada atrás. No hay cuerpo para enterrar. No hay tumba para honrar. No fue solo matar, estaba borrando. Las llamas no solo toman la vida. Le quitaron el recuerdo de una persona, como si nunca hubiera existido en absoluto. Y cuando la religión tomó el control del fuego, la pesadilla se volvió aún más oscura. Afirmaron que no fue asesinato, lo llamaron salvación. En la Edad Media, la Iglesia vio la herejía como una enfermedad, una infección que tuvo que ser quemada antes de que pudiera extenderse. La Inquisición casó a cualquiera que se atreviera a creer de manera diferente. El susurro de un vecino, un rival celoso, incluso una palabra descuidada, podría conducir a una acusación. Los prisioneros fueron arrastrados por las calles con ropa lisa y áspera destinada a marcar su vergüenza. Las multitudes se burlaron, los niños señalaron y nadie se atrevió a defenderlos. En la hoguera, los sacerdotes se pararon junto a los verdugos, leyendo sermones sobre los gritos. Si el prisionero se arrepintió, una cuerda alrededor del cuello terminó su vida antes de que comenzara el fuego. Si se negaran, las llamas los llevarían vivas, comenzando a sus pies, trepando lentamente a su cabeza. Esto no estaba oculto en vergüenza. Fue celebrado. Grabado en el arte. Escrito en ley. Los mismos hombres que predicaron el perdón el domingo, ordenaron el incendio el lunes. Y pronto, el fuego reclamaría nombres que la historia todavía susurra. Algunos eran rebeldes, algunos eran santos, todos se convirtieron en cenizas. Joan of Arc solo 19 años. Se negaron a estrangularla primero. Se puso de pie completamente consciente mientras las llamas subían, sus gritos de Jesús transportaban sobre el rugido, resonando a través de la multitud. Jan Hus, un reformador checo que habló contra la corrupción de la iglesia. Lo ataron a la estaca y apilaron madera verde alrededor de sus pies. El humo espeso llenó sus pulmones, ahogándolo antes de que el fuego pudiera incluso alcanzar su cuerpo. William Tyndale, el hombre que tradujo la Biblia al inglés para que la gente común pudiera leerla.
Estaba estrangulado antes de que el fuego se encendiera, pero sus últimas palabras fueron una súplica: Señor, abre los ojos del rey de Inglaterra. Cranmer, Latimer y Ridley se quemaron bajo el gobierno de María I, conocido como Bloody Mary. Cranmer, en un acto final de desafío, empujó la mano que una vez usó para firmar su retractación directamente en el incendio, llamándolo la mano indigna. El sufrimiento de Ridley se prolongó cuando el humo no pudo hacerlo perder el conocimiento. Savonarola, un predicador que una vez gobernó Florencia con sermones ardientes. Cuando cayó del poder, lo quemaron en la misma plaza, donde miles se reunieron una vez para escuchar sus palabras. Pero el apetito del fuego no terminó con el famoso, también devoró a las personas sin nombre. En una época gobernada por el miedo, la mirada equivocada podría ser una sentencia de muerte. En toda Europa, decenas de miles fueron acusados de hacer pactos con el diablo. La mayoría eran mujeres, curanderos, viudas o simplemente vecinos que a alguien no les gustaba. Una vaca enferma, una tormenta repentina o una racha de mala suerte fue suficiente para llamar a alguien bruja. En los juicios de Würzburg y Bamberg, la crueldad fue deliberada. Se construyeron incendios para quemar lentamente, para que los gritos durarían horas. Antes de la ejecución, muchos fueron torturados, estirados en bastidores, aplastados o golpeados hasta que confesaron los crímenes que nunca cometen Ted. Una vez acusado, escape era casi imposible. Si lo negaste, te quemaron. Si confesaste, te quemaron. El veredicto se decidió antes de que comenzara el juicio. El miedo se propagó de una persona a la siguiente como una enfermedad. Una acusación podría infectar a una ciudad entera, convertir a los amigos en enemigos y vecinos en verdugos. Y más allá de Europa, el fuego asumió formas aún más escalofriantes. Europa no inventó crueldad, solo la perfeccionó. En la India, había sati, viudas que saltaban a las piras funerarias de su esposo. Algunos fueron voluntariamente, otros fueron forzados. Antes de que los británicos lo prohibieron, alrededor de 600 mujeres al año fueron quemadas de esta manera. En la antigua Grecia, el toro descarado convirtió la ejecución en el teatro. Se colocó un toro de metal hueco, lo suficientemente grande como para que una persona encajara adentro, se colocó sobre un fuego. A medida que el metal se calentaba, la víctima asada viva, sus gritos resonan a través de las tuberías, sonando como el rugido de una bestia enfurecida. En las Américas, un conquistador español fue capturado por nativos. Se derritieron el oro hasta que fluyó como agua, luego se lo vertieron por la garganta. Los espectadores se burlaron de él con una sola oración: come oro, cristiano. Incluso lejos de los tribunales o iglesias, el fuego seguía siendo el arma elegida. No solo mató. Borró. No hay cuerpo para enterrar. No hay tumba para visitar. No hay rastro que la persona haya vivido en absoluto. Y cuando las llamas tocaron la carne, comenzó el verdadero horror. Muerte por fuego, no es rápido. Comienza a los pies. Los terneros se apoderan primero, ampollas de piel, luego explotan. El calor sube a los muslos, cocinando carne desde el exterior. Luego, las llamas se arrastran por el torso, envolviendo el cofre con un dolor insoportable. La cara, casi siempre es la última. A veces, el humo llena los pulmones antes de que las llamas puedan. Inalindit puede hacer que una persona se desmaye, una misericordia rara. Pero muchos se mantienen despiertos, sintiendo cada segundo hasta que sus órganos se cierran. En raras ocasiones, un verdugo podría unir una pequeña bolsa de pólvora alrededor del cuello de la víctima. Si el fuego lo alcanzó, la explosión podría matar instantáneamente. Pero la misericordia era poco común. Cuando las cosas salieron mal, el sufrimiento empeoró. La madera húmeda ahumada en lugar de quemada, manteniendo víctima viva durante horas. Algunos rotaron lentamente en una cadena, para quemar de manera uniforme por todos los lados.
Otros soportaron iluminaciones fallidas, donde las llamas parpadearon y murieron, solo para encenderse nuevamente, arrastrando la prueba mucho más allá de lo que cualquier cuerpo debería sobrevivir. Y, sin embargo, incluso cuando el humo se despejó, el verdadero propósito del fuego aún ardía. El fuego no solo mató a la gente, mató ideas. Desde santos hasta eruditos, miles fueron silenciados. No para crímenes de sangre o robo, sino para atreverse a pensar de manera diferente. Por cuestionar las palabras de un sacerdote. Por leer un libro prohibido. Por negarse a repetir las creencias que otros exigían. El miedo tomó el lugar de la razón. Fe se convirtió en un arma. Aquí está la verdad que nunca predicaron, las llamas nunca se trataban de limpiar las almas. Se trataban de controlar a los vivos. Cada incendio envió un mensaje, no al que está en la estaca, sino a la multitud observando. Obedecer, o este serás tú. Era una lección escrita no en tinta, sino en humo, a la deriva sobre pueblos y pueblos, filtrándose en las mentes de las generaciones. Y mucho después de que las cenizas se habían ido, el miedo permaneció. Y si el miedo alguna vez vuelve a gobernar, las llamas pueden regresar.